何なんだよ思い出せない。俺は誰だ。It Invaded es un conjunto de ideas tomadas de otras obras policiales y de ciencia ficción. Esto no tendría por qué ser inherentemente malo, ya que todo depende de la ejecución de dichas ideas. Pero lamentablemente Invaded no parece saber qué hacer con esos elementos y termina pululando en sus intenciones. La obra nos cuenta la historia de Sakaido, un sujeto que se autodenomina como el gran detective, pero que en realidad es un ex policía que ahora está convicto y tiene que invadir subconscientes criminales para dar con los asesinos seriales que azotan la ciudad. Dicha labor la realiza mediante el sistema de Mizuhanome, la cual se nutre de partículas cognitivas que son captadas en las escenas del crimen por medio de un dispositivo y así crear un pozo IT. Esto permite dos cosas: que podamos entender el impulso asesino del criminal, ya que podemos ver qué hay dentro de su mente y a la vez atar cabos para dar con su identidad y paradero. Las normas del pozo son claras. Para entrar tienes que tener un instinto asesino y haber matado a alguien con tus propias manos. Esto hace que la persona que esté dentro pueda moverse con más naturalidad que otro sujeto que no cumpla con dichos requisitos. Lo segundo sería que una vez que estás dentro del pozo no recuerdas quién eres en el mundo real. Para que el detective pueda empezar con su labor tenemos un personaje artificial dentro de cada pozo llamado Kaeru, la cual ha sido asesinada y se tendrá que resolver su caso. Junto a esto se activa la condición de soy el gran detective. Con esto la serie pretende ofrecer diversos discursos al espectador sobre lo que tenemos dentro de la mente humana y cómo no estamos libres de ser consumidos por nuestros instintos dependiendo de las circunstancias a las que estemos expuestos. Esto tiene un catalizador, el cual va con nombre propio, John Walker. Este personaje es el objetivo principal de los agentes que maneja el sistema de pozos, porque detenerlo significa terminar con la oleada de asesinatos, ya que es el incitador dentro del pozo. Pese a esto, John Walker termina siendo el mayor problema de la serie, pero esto también acarrea muchos otros problemas más que iré explicando. Invaded tiene una primera mitad semi-episódica, por lo que primero se limita a presentar diversos casos. El inicial es el del perforador. Este es el de mayor interés para la narrativa de la obra, porque dicho asesino cumple una función importante luego de su captura. Con esto también se nos muestra el funcionamiento de los pozos, cosa que ya había explicado antes. Sin embargo, el problema de estos pozos es que el gran detective tiene más a su favor que en su contra. Por ejemplo, en caso que el detective muera dentro del pozo, solo despertará en la realidad, puede descansar y seguir con su labor. La obra intenta decirnos que esto desgasta mentalmente a la gente, pero nunca vemos ese desgaste tan grande que ocupa ser insertado tantas veces en un solo pozo, y esto se acentúa con los siguientes casos. Sakaido despierta y está fragmentado, pero prácticamente en un instante puede descifrar cómo funciona el subconsciente donde ha llegado, uniendo su cuerpo e incluso uniendo las edificaciones que están regadas a su alrededor. De esta manera puede dar con el paradero del asesino sin ningún tipo de problema, lo cual te deja con la sensación que no van a tener mayor problemas en casos posteriores, ya que el detective puede comprender fácilmente el funcionamiento de los pozos, y si muere puede volver a intentarlo. Peor aún, se supone que hay un límite de tiempo para que el asesino no puede hacer más daño, pero dicha tensión nunca es perceptible, ya que los asesinos no saben que están dentro de sus subconscientes, lo que irónicamente le da más tiempo de labor a los agentes. Las pistas de quién es el asesino son resueltas en el interín de los personajes. El espectador pocas veces se entera de algo realmente importante. Supuestamente aquí en el primer pozo Sakaido une las edificaciones, y con esto saben en dónde se encuentra el asesino, y dicho y hecho, ahí mismo está. Por si fuera poco, teniendo grandes ventajas contra el criminal, los agentes de campo no tienen permitido usar armas y tienen que llamar a una unidad para que puedan atender el caso. Esto ni siquiera importa realmente, porque luego vemos cómo usan armas y rompen sus propias reglas internas porque simplemente se les antoja. Aún así, el primer escape del perforador no tiene sentido alguno. En menos de un minuto pasa de cambiar la ropa a una víctima para confundir a los agentes a estar en una ambulancia como presunto herido. Y aquí uno se pregunta, si saben dónde vive y saben su identidad, ¿cómo no darse cuenta que el que se hace pasar por herido es el perforador? Esto solo nos deriva al secuestro de Hondomachi, la nueva agente de campo que será también de vital importancia futuro. Ella se perfora la cabeza y eso cumple las expectativas del perforador, por lo que termina entregándose. Si para este punto te preguntas cómo es que un tipo puede vivir con un agujero así en la cabeza, no te preocupes, es solo una razón más para que la serie justifique sus convenientes acciones más adelante, pero ya llegaremos a ese punto. El caso del pirotécnico empieza con el pasado de Sakaido. Aquí se nos explica que su hija también fue víctima de un asesino serial inducido por John Walker, más el suicidio de su esposa. Por ello terminó yendo a cobrar venganza con sus propias manos y eso le costó su libertad. Con esto al menos se nos da una especie de motivación para Sakaido, y también una razón de por qué se interesa tanto en encontrar siempre al asesino de Kaeru, ya que la ve como si fuera su propia hija. Cuando dije que las muertes de la gente tenían un efecto en la realidad, pero que nunca se presenciaban como tal, es aquí cuando comenzamos a darnos cuenta de ello, ya que el pozo del pirotécnico es una torre que recibe disparos de diversos lugares. Sakaido muere muchas veces, pero es reinsertado hasta descubrir el misterio. Dicho misterio solo es ver quién es el último personaje en pie, y con ello dar la ubicación del asesino. Aquí se nos presenta algo supuestamente importante en Sakaido, ya que tiene la particularidad de inducir al suicidio a las personas, cosa que lo podemos ver lograr con el pirotécnico. Esto es para que uno como espectador pueda entender que también tiene un instinto asesino, y darle una razón al autor para incluir a John Walker en su subconsciente o relacionarlo con él.
El caso del sepulturero empieza con un imitador. El verdadero es un criminal del cual no se podía coger partículas cognitivas para armar su pozo, por lo que se llega a la conclusión de imitador luego de resolver el caso. Volvemos de nuevo con lo mismo del caso anterior, Sakaido muriendo una buena cantidad de veces y sin aparentes efectos en la realidad. El sepulturero tiene la manía de grabar a sus víctimas en un barril y transmitirlas por internet. El problema que tenemos aquí es que al iniciar con un imitador, la obra no sabe cómo llevar un caso como este, haciendo que todo lo obtenido durante la primera mitad sea irrelevante. Si vas a meter un imitador, que este tenga motivos para hacerlo y así poder estudiar con lo obtenido el paradero del original, una admiración o una determinación similar. Si me pones prácticamente un fantasma que no aporta nada y al verdadero sepulturero yendo a la escena porque sí, es lo más flojo que se te puede ocurrir. Previamente había mencionado al perforador como un personaje que es algo conveniente en la trama por cuestión de su agujero en la cabeza. Esto aplica también para Hondomachi, la que se hizo el agujero ella misma para que el perforador pueda sentirse realizado. Gracias a este agujero, Hondomachi puede reunir pistas y atar cabos automáticamente con poquísima información. Esto se deja ver en el mismo caso. Luego que el imitador sea atrapado, como dije, el verdadero sepulturero va a la escena del crimen. Aquí Hondomachi lo persigue porque este mismo criminal fue una víctima del perforador. Por culpa de ese agujero no define bien su instinto de amar y matar. Por ello el dispositivo que usan en las partículas no puede encontrar nunca el instinto asesino en las escenas del crimen. El sepulturero escapa porque le da un beso a Hondomachi, así de sencillo, la deja tónica y saca la cola. Ya con la identidad del sepulturero se puede captar una nueva sospechosa que Hondomachi latina porque se volvió experta en atar cabos, tal y como dije, pero esto el espectador nunca se llega a enterar, y es aquí cuando Hondomachi mata al sepulturero. Esto le da vía libre para ser una gran nueva detective. Dados estos sucesos, tenemos de nuevo la presencia de John Walker, porque se encontraron pistas que unen a este con el asesino que atacó a la hija de Sakaido. Esto nos da pie a meternos de lleno en la investigación de John Walker. El problema con John Walker es que no es un misterio tal cual, es algo que uno como espectador puede intuir desde los primeros episodios, ya que la obra no se esfuerza por crear un misterio propiamente dicho con este personaje. A lo que me refiero es que sabemos que John Walker no es un ajuste por default como Kaeru, sino que es alguien que entra al subconsciente de la gente para despertar su instinto asesino. Para esto la obra solo toma la opción de jugar con lo que tiene a la mano. Primero se nos dice que al ser una persona que se disfraza de John Walker, tiene que ser alguien que tenga conocimiento del Mizuhanome. Esto reduce las opciones a los agentes que normalmente supervisan los pozos y el jefe de la unidad, siendo este último el único que tiene autorización de información sobre el sistema que usan desde mucho antes que los demás. Luego de esta duda, este mismo jefe ordena la captura de Momoki, el líder de agentes que supervisan los pozos, y aquí es cuando te queda más claro que el agua, porque no solo se deja evidencia suficiente que antes no habían podido conseguir para incriminar a Momoki, sino que es justamente luego de la recomendación de Hondomachi, la nueva gran detective, que representa un peligro por su gran intuición a la hora de investigar, por lo que todo termina apuntando de nuevo al jefe de la unidad. A partir de aquí la serie comienza a irse en picada. No solo olvidan todos los discursos referentes al psicoanálisis que habían propuesto, sino que se deja totalmente de lado cualquier implicación real que tenían las reglas que se establecieron desde un principio. Cabe resaltar que estos discursos eran mayormente expositivos, sin embargo, al menos estaba a intentar brindar algo. Uno de estos casos donde la serie no maneja bien su exposición es el hecho de no saber la procedencia del sistema de pozos. Se nos menciona que toda información sobre ello es confidencial, porque eso le causaría problemas políticos. Esto es solo para ocultar datos deliberadamente al espectador y usar la supuesta información más adelante cuando sea conveniente. Esto puede parecer totalmente ajeno, pero no, porque es una condición que la propia serie establece para manipular mal la información que pueda brindar. Otro caso de estos es cuando se nos menciona que los agentes que entran a los pozos olvidan quiénes son dentro de los mismos, tal y como ya había mencionado. Sin embargo, el perforador luego sale con la excusa que recuerda absolutamente todo, sabe quién es desde el principio, y por eso nunca se esfuerza en sobrevivir porque tiene una fuerte tendencia hacia la muerte. Esto es básicamente por el hoyo que tiene en la cabeza. Mismo caso que Hondomachi con lo de atar cabos. En otras palabras, no existe una razón real más que decirnos que ese hueco en la cabeza les da habilidades particulares a los que sobreviven. Incluso el mismo perforador tiene la habilidad de despertar de su trance a otros agentes dentro de los pozos, por lo que todas las reglas que había colocado la obra hasta ese punto terminan perdiéndose. Luego de estos casos y con Hondomachi como gran detective, la obra mete otro concepto más, los metapozos. O sea, aparentemente dentro de ciertos pozos hay un Mizuhanome, como los que ellos usan, que están adheridos al subconsciente de ciertos individuos. Esto es básicamente un pozo dentro de otro, o sea, Inception. Esto no lo digo de gratis, porque pasamos a mundos oníricos en su totalidad. El metapozo es un sueño prolongado sobre ciertos momentos puntuales de los personajes, y esto a su vez pierden total contacto con los agentes de supervisión, por lo que el tiempo que pasa en esos metapozos puede ser mucho más extenso que en los pozos
pozos comunes. Sin embargo, aquí toca reconocerle algo a la serie. Fuera de todo ese sancochado que puede ser, tiene un punto que mantiene con decencia y brinda algo realmente aceptable. Este punto es Sakaido. Nuestro protagonista desde un principio es presentado como la herramienta que tiene el espectador para descubrir los funcionamientos de los pozos. Sin embargo, tal y como ya había dicho, la serie flaquea en ese aspecto, quitando toda sensación de verdadero conflicto y descubrimiento. El punto fuerte de Sakaido está en su drama personal, la aceptación de la muerte de su familia. Previo a esto, Hondomachi se metió a un metapozo por error dentro del subconsciente de Sakaido, todo mientras arrestaban a Momoki. Sakaido luego es introducido junto al perforador para recuperar a Hondomachi, y sí, no nos habían dicho que podían introducir dos agentes y los riesgos que supone el hecho de hacerlo tampoco existe. Fuera de ello, Sakaido encuentra otro Mizuhanome y vuelve a cuando su familia estaba aún con vida. Lleva con normalidad su día a día dentro de ese metapozo tratando de encontrar la forma de matar al asesino de su familia, lo cual es extraño porque Sakaido se supone que sabe que esto no cambiará nada en la realidad, pero se le da una razón bajo su tema de venganza, ya que es algo que la obra tiene presente desde el principio, aparte que no solo está para matar al asesino de su familia, sino que es para buscar información sobre John Walker, ya que él es el verdadero artífice de los hechos ocurridos porque manipula a los asesinos. Cuando se encuentra con Hondomachi, que por alguna razón también está ahí, se da cuenta que ha vivido por un año en ese metapozo y que todo va a desaparecer. Es aquí cuando por fin el personaje asume la realidad y se da cuenta que haga lo que haga, su familia no va a regresar, lo cual es satisfactorio porque encuentras algo de lógica y un mensaje interesante entre tanta incoherencia que metía la serie. Sí, esto no va a justificar para nada la calidad general de la obra, pero si hace algo bien hay que mencionarlo. El tema del dogma es otro elemento que la serie también intenta abordar. El dogma básicamente es tener conciencia dentro de tu propio pozo. Esto se da por la excusa ya creada con el perforador, ya que recuerda todo y sabe que durante el rescate de Hondomachi están en el pozo de Sakaido. Por alguna razón aquí te meten otra excusa más con el perforador, ya que el tipo también tiene aritmomanía. Con esto recuerda los números del pozo de Sakaido y las fechas en que John Walker le habló, para que los personajes por fin sepan su identidad. En otras palabras, el tipo es solo una herramienta para descifrar misterios que nunca fueron realmente desarrollados. Solo falta que lo hagan morir de una manera heroica para cerrar el tremendo macho super alfa incomprendido que lo pintan. Y ok, no dije nada. Volviendo a esta última parte, la serie comienza a dar más exposición de los puntos que nunca fueron explorados. Lo más deshonesto que puedes hacer en un thriller policial es usar información que nunca expusiste y hacerlo cuadrar con lo que tienes sobre la mesa. Esto es básicamente lo que pasa aquí. Se usa el perforador y se da con la identidad de John Walker. Si bien dije que dicha identidad es fácil de hallar, siendo sinceros, desde el segundo episodio ya puedes darte una idea, podríamos al menos saber cuáles son sus motivos para hacerlo. Pero lamentablemente este es otro punto que la serie no sabe abordar. Solamente nos dicen que John Walker tiene complejo de Dios y por eso usa el número 7 en sus víctimas, algo que se nos da a entender con un largo monólogo de Hondomachi y unos apuntes que Sakaido tenía. Pretentious. Había mencionado algo sobre los mundos oníricos. Esto es culpa de Kaeru. En realidad es una ex víctima del asesino de la familia de Sakaido y tiene el poder de compartir sus sueños. Sí, así como escuchan, el poder. La serie, no conforme con todo el caos que ya estaba armando, te mete elementos de fantasía absolutamente de la nada. De nuevo tenemos una solución floja. Kaeru se siente incomprendida y sola, no quiere hacer daño, solo quiere dejar de morir en sus sueños. Cuando ve a Momoki, regresa de nuevo a donde estaba, ya que ella es el gran secreto que se guardaba y la razón por la cual el Mizuhanome funciona. Por su parte, John Walker se suicida para poder vivir dentro de los pozos. No tenemos tampoco ningún tipo de información en cómo controló los pozos y cómo puede cobrar sus memorias. Se supone que tiene una conexión con Kaeru, pero no tenemos el porqué de esa conexión. Solo se nos mostró que la secuestró. El concepto de justicia de John Walker es trillado, porque se supone que incita a estos asesinos para limpiar así la ciudad de posibles humanos con ese instinto, nada más. A este punto ya todo se desborda en la serie. Comienzan a viajar por diversos pozos sin razón aparente, hay peleas y gente inocente dentro, mueren algunos y al final todo queda como top secret, ya que es la política de la unidad. Así que al final solo tenemos eso, un personaje con cierto desarrollo como Sakaido, una chica con poderes que controla el sistema de pozos, un villano con complejo de Dios que muere de manera estúpida dentro de los pozos y los demás que están solo para el servicio de lo que requiere la trama. Ya pasando a lo visual, debo decir que la obra se maneja de manera aceptable. La dirección está a cargo de Ei Aoki, el mismo director de Fate. El problema es que aquí algunas escenas de acción que son bombásticas se sienten caóticas y sin un apoyo de producción que pueda sostener dichas falencias. Esto más lo veremos en los últimos episodios, aunque tampoco es algo sumamente insultante, solo que sí te sacará de cuadro cuando no puedas tener una real ubicación de las batallas en sí. Los diseños de los personajes son algo planos, sin embargo hay un punto importante en ellos, porque al tener unos ojos un poco más alargados en personajes puntuales, hay ciertos pasajes en donde se le va un poco de las manos y se ven demasiado grande para las proporciones del rostro. Los pozos tienen también buenos diseños, mayormente reflejan de buena manera el subconsciente del asesino en cuestión, por lo que se hacen distintivos entre sí. Las secuencias de introducción son interesantes, colocando elementos de tipo ciencia ficción con tecnología, lo que te da una idea de lo que va el espectáculo. Su mejor momento es la secuencia de cierre, ya que va bien acompañada con los personajes y algunos degradados que te muestran como si fueran parte de su
sus subconscientes, lo cual también le da un toque más de seriedad al asunto y no tan juvenil como el del intro. La música es estándar, no resalta en grandes medidas, hay piezas que son de suspenso neto como otras que van más al dubstep, usando una buena cantidad de insert song. Aquí es donde encuentro el mayor problema porque de nuevo, al tratarse de una serie que quiere ser madura, las canciones usadas se sienten demasiado pop juveniles, y esto descuadra un poco, haciendo que la concepción de la escena se sienta fuera de lugar con lo que está tratando de narrar la obra. Solo uno de los temas insertados me parece acorde, el cual es cuando Sakaido recuerda los momentos felices con su familia antes de desaparecer en el metapozo. La canción de intro sufre las mismas consecuencias que la mayoría de insert song. Entiendo que tiene un buen gancho y le funciona, pero de nuevo, se siente sumamente juvenil para el tópico abordado. El tema de cierre, a pesar de ser una especie de rap con pasajes rítmicos saturados que le da algo de personalidad, termina siendo lo mejor. Temáticamente es más funcional que cualquier otra pieza del repertorio y hasta hubiera preferido que solo tenga este tema como cierre y obvie el de apertura. Finalmente, It Invaded es un intento de thriller policial que se nutre de elementos de ciencia ficción pero no sabe cómo armonizar sus propuestas. Empieza como una exploración del subconsciente y el instinto asesino, cosa que hubiera sido interesante en una obra de este corte, pero a la mitad se vuelve una lucha con un villano genérico y con una chica con poderes que intentan hacer daño a la gente. No maneja correctamente su información, es sumamente conveniente cuando así lo requiere. Esconder información no es hacer un buen misterio, en estos casos se pide sutileza. Sin embargo, cuando ya no parece tener más que ocultar, te escupe todo con exposición, por lo que comete dos de los errores más básicos al armar un thriller policial. De todos los personajes, solo Sakaido recibe algo de desarrollo, junto a su dilema de aceptación y venganza. De los demás, poco sabemos. No sé cómo llegó a ser nombrado en ciertas webs como el mejor anime de su temporada, pero ahí tienen una serie que no tiene ni pies ni cabeza.